estuvo en el CNRS, Institut d'Optique, haciendo la tesis y ya lleva 50 años en la Complutense, si no me equivoco, más o menos. Bueno, no llega a 50, pero casi. Casi. Bueno, ha hecho muchísimos trabajos de investigación, muchos proyectos, concretamente en el mundo que yo me muevo, que es de óptica fisiológica. Ha trabajado con Jay Enoch en Berkeley sobre en Fetch Study Crawford. He visto algunos artículos. Y bueno, pues hoy va a hablar de un médico y filósofo, que es Averroes, que vivió en Córdoba, básicamente en el siglo XII. En aquellos momentos, básicamente, como sabéis, la ciencia precisamente se desarrollaba en el mundo árabe. Nosotros tuvimos la suerte de tenernos aquí y avanzó. Hace muy poco oía, por cierto, la historia de Ibn Tufail, que era justamente el maestro de este, que era un astrónomo. Muy interesante todo lo que se promovió en aquella época. Bueno, los asistentes, básicamente vamos a tener el micro apagado y las preguntas las podemos hacer al final de la charla. Si hay algo, podéis también poner cosas en el chat que las iremos mirando. Bueno, y ya sin más preámbulos, dejo la palabra a María Luisa para que nos dé la charla esta, que seguro que nos va a gustar mucho. Gracias, María Luisa, por ofrecerte. ¿Lo veis todos, por favor? Sí, la puedes poner quizás en modo presentación. Sí, ya está en modo presentación. Vale, si quieres puedes ocultar. Muy bien. Pues muchas gracias, Norberto, por la presentación y por tus palabras. Y muchas gracias a todos. Es un placer estar hoy aquí con vosotros. Lo primero también quiero dar las gracias a los miembros del Grupo de Historia de la Óptica, por esta posibilidad de charlar hoy aquí con vosotros, y porque desde el principio me pareció una iniciativa muy interesante, lo estábamos comentando antes, porque también ha permitido conocer personas que están haciendo trabajos muy interesantes y que quizá no están dentro exactamente de nuestro círculo de actividades. Entonces se ve que ahí hay como una efervescencia y yo creo que es francamente muy positivo. Bueno, yo he hecho algo de historia de la óptica y sobre todo con Jay Enoch, y sí que os puedo decir que a raíz del Año Internacional de la Luz, pues fue cuando empecé a mirar todos los trabajos de Ibal Haytham, que se conoce en Europa como Alacén, y sí que os puedo confesar, ya lo ha dicho Norberto, que nosotros tenemos la suerte de estar en la península ibérica, que a mí me cautivó todo el tema de la ciencia árabe, y sobre todo porque pensé que era un tema, bueno, un poco disjunto quizá de algunas otras ideas, pero porque cuando yo lo he estado mirando y lo he estado estudiando, he tenido un poco la sensación de que vivimos un poco en la inmediatez de nuestro trabajo. Entonces nos movemos quizá en un círculo de conocimientos o de acceso a conocimientos quizá un poco cerrado. Entonces, a mí me parece muy, muy bueno, no sé, lo veo muy positivo, que conozcamos pues de dónde venimos, de dónde es nuestra ciencia, incluso si me apuráis, por qué pensamos así. Entonces, bueno, pues me arriesgué y dije, les voy a pedir que me acompañen a un viaje, y es lo que os quería pedir hoy, que me acompañéis a un viaje hacia atrás en el tiempo y que os vengáis conmigo al siglo XII en Al-Ándalus. Y ahí hay una figura fundamental, pero universal. Eso sí que querría dejarlo muy claro, que es la figura de Averroes. Entonces, bueno,
quiero ser modesta porque yo soy física, ni soy filósofa, ni soy médica, ni tampoco soy astrónoma, tampoco tengo la desgracia de que no leo el árabe, no hablo el árabe, tampoco el griego. Entonces, bueno, pues tengo que abordar el trabajo que os voy a presentar con una cierta modestia desde mis conocimientos. Pero sí que querría mencionaros un poco, aprovechando la figura de Averroes, la ciencia en Al-Ándalus, algunas figuras contemporáneas de Averroes como Alvitrulli, que ya veréis los trabajos tan interesantes que hizo, y luego también quería aprovechar para hablaros por qué han llegado todos estos escritos a Europa. ¿Por qué se conoce la obra de Averroes en toda Europa y luego ya ha trascendido hacia Estados Unidos y, y todos los países de Hispanoamérica? Y eso, la clave está en las escuelas de traductores. Muy brevemente, porque bueno, esto ya es muy conocido, pero sí para situarnos, Averroes, cuyo nombre en árabe era Ibn Rushd, al igual que se llamaba su padre y su abuelo, pero que en Europa siempre se ha tenido la idea de latinizar los nombres árabes porque eran difíciles de pronunciar, de la misma manera que a Ibn al-Haytham le llamamos Alacén, pues Averroes, a Ibn Rushd se le conoce como Averroes. Entonces él nació en Córdoba en el año 1126 y sin mencionaros que pertenecía a una familia de juristas muy conocida dentro de los ambientes de la Córdoba de aquella época. El padre fue juez, el abuelo también fue juez, lo que se llama juez de jueces. Entonces era una familia que tenía, pues por decirlo de alguna manera, mucha alcurnia y donde había también un interés y un deseo por la cultura, por la intelectualidad. Y ahí fue donde creció Averroes. Entonces, es fácil imaginar que él tuvo acceso a toda una serie de conocimientos. Bueno, en aquella época, sabéis que como tal no había colegios, no había escuelas, no había universidades. Entonces, estas familias, un poco el caso de Alacén, estas familias tenían acceso a toda una serie de conocimientos y sus hijos podían aprender a leer y a escribir en árabe, aparte de que también lo aprendían en las mezquitas. Ya en el año 1159 es cuando ya comienzan a conocerse esos estudios de Averroes sobre la lógica y la filosofía, pero también hizo trabajos en medicina. En el año 1162 escribió lo que se ha dado en llamar el libro de las generalidades. Yo sí que quería mencionaros que yo no voy a hablar, solo lo voy a mencionar muy brevemente, de estos trabajos de Averroes, porque yo soy física, no soy médico y me parece que no me corresponde. Sé que en el grupo de óptica hay personas que están interesadas en estos aspectos de medicina en la ciencia árabe. Entonces, aquí veis unos escritos en árabe de Averroes y lo que veis aquí es cómo llegó en el año 1530 esos escritos del libro de las generalidades, que se tradujo en latín como coliget, que es exactamente lo que quiere decir generalidades, y que fijaros que eso fue muchos siglos después. Sí deciros muy brevemente que ese trabajo de Averroes es como un manual, como un compendio. Él habla mucho de prácticas de cada individuo, cómo se tiene que comportar frente a la enfermedad, cómo saber cuándo tiene fiebre, cómo saber cuándo tiene problemas de estómago, a lo mejor por la alimentación, porque ha tomado algo que le ha producido acidez.
imaginaros lo que os estoy contando, es del siglo XII. Y en cómo abordar la higiene, un poco dentro, si queréis, de lo que dice el Corán. Yo no me voy a referir a la parte religiosa porque el Corán no lo conozco suficientemente como para poder hacer un paralelismo, pero sí es cierto que en el Corán sí que ya al individuo se le pide que tenga unas ciertas prácticas higiénicas al día. Entonces, ese libro también trascendió y, bueno, sabéis que hubo un médico que es el médico de los médicos, que fue Avicena, entonces ya entra dentro un poco de ese grupo. Pero Averroes era una persona como muy renacentista, en la idea que tenemos nosotros del Renacimiento, que luego vino muchísimos siglos más tarde desde Italia, pero ya en la ciencia árabe, digamos que ese renacentismo se ve en la figura de Averroes, porque él no solamente escribió sobre medicina, además fue el médico del califa, de Ibn Tufail. Bueno, Ibn Tufail le presentó al califa y acabó siendo médico del califa, pero luego también fue juez en Sevilla y más tarde fue juez en Córdoba. Entonces, fijaros que estamos hablando de una persona que escribía sobre medicina, sobre filosofía, sobre justicia, toda la jurisprudencia y también, como vamos a ver luego, sobre astronomía, que es en lo que yo me voy a centrar un poco más, que es lo que he mirado, que tiene un poquito más de conexión con la óptica. Esto no era evidente, pero sí que he encontrado alguna conexión. Pero sí deciros que en el año 1186 Averroes escribió, bueno, dentro de una serie de años, pero que se centran en ese, un gran compendio, es su magna obra, que fue el comentario mayor de la metafísica de Aristóteles. Entonces, Averroes ha llegado al mundo de la filosofía occidental como el gran comentarista de Averroes. Ese es su gran legado. Su gran legado es un legado filosófico, pero también científico. Eso es lo que a mí me parece más atractivo. Es muy llamativo que él, dentro de ese siglo XII, él siguiendo el Islam, siendo musulmán y siguiendo un poco una serie de directrices, él tuvo un pensamiento absolutamente abierto. Y esa apertura de pensamiento fue debida a que él hizo esos grandes comentarios de la filosofía de Aristóteles. Fijaros, y eso fue, luego hablaré un poquito más adelante de ello, pero ya lo he comentado en la introducción, porque él disponía o pudo disponer de los manuscritos de la metafísica de Aristóteles en árabe. Y esa fue la clave de él y de otros filósofos andalusíes que tuvieran acceso a las ideas de Aristóteles. Entonces, sabéis que, bueno, a mí la filosofía de Aristóteles me parece complejísima y modestamente voy a daros las pinceladas de lo que creo que es un poco el padre de nuestros pensamientos, que luego recogió Averroes. Así lo consideran al menos los filósofos. Hay como dos columnas fundamentales, Aristóteles y Averroes, porque él, dentro de esa gran complejidad de la filosofía de Aristóteles, pues se introdujo en algo muy importante, que es quiénes somos nosotros, cómo somos y por qué estamos aquí y cuál es la estructura en la que nos movemos, que es la estructura del universo, que es sobre lo que Aristóteles dio una serie de modelos complejísimos, pero que también intentaré hacerlo de una manera un poquito breve. Entonces, en resumen, deciros que eso implica el pensamiento científico. Y ahí es donde yo creo que los científicos quizá es bueno que conozcamos que ha existido esa historia y de dónde venimos. Entonces, fijaros, él
tiene unos principios fundamentales, y es que divide la ciencia en dos partes bien diferenciadas, que es la teoría y la práctica. Entonces, él se ocupó de las dos cosas. Se ocupó de la teoría a través de los estudios de la metafísica de Aristóteles, pero también de la práctica, como vamos a ver luego. Este Averroes, gran comentarista de la física de Aristóteles, aquí veis el texto en griego de los comienzos, de cómo empieza la metafísica de Aristóteles. Esto es parte de un manuscrito en árabe, pero como os he comentado, tuvo acceso porque, que se sepa, la primera traducción del griego a otro idioma de la metafísica de Aristóteles fue en siriaco, o asirio o caldeo, y fue un traductor fundamental del siglo IX que se llamaba Unaim ibn Ishaq, que vivía en lo que es ahora Irak, en la misma zona geográfica donde vivió Alacén, y que también le permitió tener acceso a las traducciones de Unaim ibn Ishaq. Entonces, esta física de Aristóteles, ahí hace un compendio de sus reflexiones, pero muy profundas, donde además revisa también las ideas de Platón y de otros filósofos griegos y la naturaleza en general. No solo nosotros, que está todavía por ver si realmente en algún momento nos consideramos parte de la naturaleza, me parece que no, aunque lo seamos, sino de la naturaleza en general. Y me ha parecido interesante hacer un extracto de uno de los comentarios de la física de Aristóteles de Averroes, que durante casi 1500 años nadie ha podido agregar nada a sus escritos de decir que esto es absolutamente erróneo. Eso a mí me parece muy llamativo. Y decía Averroes, la materia y la forma no existe separada en la existencia, solamente existe separada de palabra, es decir, cuando nosotros lo queremos así, porque lo argumentamos así, porque la forma tiene existencia, está en acto, y la materia prima está en potencia. Entonces, ahí veis un hilo fundamental entre algo que es consustancial con la naturaleza humana, que es nuestra naturaleza como tal, como ser humano, y nuestro pensamiento, que puede ir mucho más allá de nuestra propia existencia. Y ese espíritu de observación de Averroes le llevó a algo que es lo que me ha parecido un poquito más próximo a la óptica, que es la astronomía observacional. Si al siglo XI se le conoce como el siglo de oro de la ciencia andalusí, el siglo XII, que es donde le tocó vivir a Averroes, marcaba una lenta decadencia, pero eso fue por los avatares de la historia de Al-Ándalus, ¿no? Todas aquellas batallas que hubo, primero vinieron los almorávides, luego los almohades. Entonces, bueno, Averroes vivió dentro un poco de ese ambiente, de una cierta inquietud, pero sin embargo eso no le impidió que él pudiera dedicarse a otro tipo de cosas que no eran estrictamente la filosofía. Y se interesó por ciertas observaciones astronómicas que nos parecen hoy en día elementales, como lo que llevó a cabo en la observación de la estrella Suhail, que se llama Cánopé, bueno, aquí la tenéis un poco más intensificada, pero dentro de lo que es la estructura de la Vía Láctea, aquí está la estrella Cánopé o Canopus, para que veáis con respecto a dónde está Sirio, que pasa por ser una de las estrellas más brillantes de la bóveda celeste que nosotros podemos observar de la Vía Láctea. Entonces, fijaros, yo creo que a través de lo que él pudo llegar a conocer, él sabía que esta estrella no se podía observar en su Córdoba natal. Entonces él se fue a Marrakech, atravesando el estrecho de Gibraltar, obviamente,
porque Marrakech era la capital del reino de los almorávides. Entonces, no fue la primera vez que él viajó a Marrakech. Entonces, desde Marrakech, él sí que hizo la observación, os estoy hablando del año 1153, y usó esas posibilidades de observación astronómica en diferentes latitudes para argumentar que la Tierra era una esfera, ya siguiendo las ideas de Aristóteles. Y decía que las estrellas parecen cambiar de altura en el horizonte según la posición que tenga el observador. Entonces, fijaros que ahí ya nos está dando una idea de cómo se ha seguido produciendo toda una serie de estudios de astronomía observacional, de lo cual voy a hablar ahora también un poco, y que también le permitió observar el Sol y darse cuenta que el Sol no tenía una superficie homogénea, que había toda una serie de motas o de aspectos que se dieron luego posteriormente en llamar las manchas solares. Para centrarnos un poco en esta parte de la astronomía observacional, os quería mencionar muy brevemente, porque tampoco me quiero extender, porque me parece que no me va a dar mucho tiempo, de científicos anteriores y contemporáneos de Averroes que también contribuyeron al desarrollo de la astronomía observacional. Uno de ellos fue Ibn Haytham Alhazen, que es de un siglo anterior, es del siglo XI. Alhazen criticó el modelo de Ptolomeo, la obra de Ptolomeo, la cual mencionaré muy brevemente, con uno escrito que se llamaba Dudas sobre Ptolomeo, y encontró una serie de inconsistencias en su obra, en el Almagesto, donde él lo que dijo que los modelos que establecía Ptolomeo eran artificiales y estaban en contra de la estructura del universo que proponía Aristóteles. Entonces ahí se produjo una serie de confusiones y de conflictos dentro de esa comunidad científica árabe de la época, que hizo que el estudio de la astronomía se parase un poco en el siglo XI, decayera, pero que luego se volviese a retomar. Un contemporáneo de Alhazen fue Al-Biruni. Al-Biruni a mí me parece una mente excepcional. Fue uno de los primeros, yo creo, hasta donde he podido ver, igual me puedo equivocar, que diseñó y construyó lo que podemos dar en llamar un instrumento óptico, en este caso para la observación de la Luna. Y lo describió en un libro que en árabe es Al-Qanun al-Masudi, que se traduciría de manera muy genérica como una enciclopedia astronómica. Aquí tenemos una recreación de ese instrumento óptico de Al-Biruni para la observación de la luna creciente. Deciros que esta plataforma que veis aquí veis una plataforma, un trípode que tiene un vástago con movimiento en vertical y con un tubo giratorio. Este tubo podía girar, y la plataforma no está colocada en cualquier parte. Está en lo que se dan llamar desde la astronomía india, de los centros astronómicos de la India, estaban los círculos indios. Era una estructura, un lugar bastante difícil de explicar, pero sí deciros que permitía estudiar la precesión del eje de la Tierra, la localización del equinoccio, la latitud, el meridiano, a través de unos cálculos bastante complejos, donde entraba la trigonometría, pero no me puedo parar mucho, pero sí deciros que lo que veis aquí, este vástago en el círculo indio, era también un vástago, pero sin el tubo. Es decir, que Al-Biruni lo que hizo fue sustituir
lo que se llamaba el gnomo en el círculo indio, por un vástago con un tubo giratorio. Y la proyección de la sombra del gnomo es lo que daba lugar a todos esos conocimientos de la localización del norte, el sur, el este, el oeste, etc. Y aquí el observador lo que hacía era que podía observar dentro del tubo, lo cual le permitía estar en un ambiente mucho más oscuro, como una cámara oscura, mucho más cerrado, y le permitía centrarse mejor en lo que quería observar. Estos conocimientos llegaron, lógicamente, como podéis entender, hasta Averroes y hasta un contemporáneo y amigo de Averroes que se llamaba Alvitrulli. Alvitrulli nació en Pedroche, que es un pueblo de Córdoba, vivió en Sevilla, fue astrónomo y matemático y escribió, aquí os estoy hablando ya un poco posterior, creo, sí, no, bueno, Averroes falleció en 1178, o sea que fue un poco posterior sobre los principios de la astronomía. Esa influencia de Averroes en la astronomía del Renacimiento musulmán se ve, como os digo, muy claramente en la figura de Alvitrulli, y ya hemos comentado que Averroes fue muy crítico con el modelo cosmológico de Ptolomeo y que esas ideas tuvieron una influencia en Alvitrulli, que se le conoce en el mundo latino como Alpetragius o Alpetragio. Ya os he comentado que era costumbre traducir todos los nombres del árabe al latín. Ese trabajo de Alvitrulli es un culmen de lo que podríamos suponer una superación de la cosmología de Ptolomeo, y que viene de una revisión y de una línea y una consecución de la filosofía de Aristóteles en el siglo XI en Al-Ándalus, pero que posteriormente influyó en otros científicos. Influyó, por ejemplo, en Copérnico para crear su modelo celeste, y la obra magna de Alvitrulli es Kitab al-Hayá, que se tradujo al latín como Teorica Planeta. Aquí veis parte de un manuscrito en árabe de este manuscrito, este documento de Alvitrulli, y aquí lo que veis es ya la traducción en latín, pero que ya está editada, porque esta edición data ya del siglo XVI, donde ya Gutenberg había introducido la imprenta. Entonces, este escrito, que se dio en llamar Teorica Planeta, se imprimió en Venecia y fue un impresor hebreo que se llamaba Calo Canónimo. Y sí que me vais a ver cómo voy a hablar de la ciencia hebrea o de cómo ha llegado hasta nuestros días alguno de los escritos. Y eso viene de cómo vivíamos en la península ibérica en esos siglos, tanto en Córdoba como en Toledo, como en otras muchas ciudades donde coexistían las comunidades cristiana, hebrea y árabe. El manuscrito de Kitab al-Hayat, sí, mencionaros que se encuentra en el monasterio del Escorial, y esto es muy llamativo porque fue una iniciativa de Felipe II. Él lo que quiso fue que el monasterio del Escorial fuera un lugar, retomando un poco la idea de las grandes bibliotecas árabes, fuera un lugar de grandes documentos donde se pudieran almacenar todos estos escritos y toda esta riqueza, incluida la ciencia árabe. Y no olvidemos que eso se produjo en una época en la que estaba la Inquisición en España, pero que no fue impedimento para que se pudieran llegar a almacenar un número muy importante de documentos en árabe en el monasterio del Escorial. Bueno, ahora ya me voy a ir un poco más dentro de lo que es la física, y es ese modelo celeste de Alvitrulli. Entonces, habría que ir un poco a la revisión que hizo de las ideas
de Ptolomeo, del sistema planetario de Ptolomeo, y lo que hizo Alvitrulli fue elaborar un sistema de los cielos que estaba basado en Eudoxo, que fue un filósofo anterior a Aristóteles, y en el propio Aristóteles. Aquí veis el modelo del sistema planetario de Ptolomeo, donde es un sistema geocéntrico, la Tierra es el centro del universo, entonces hay toda una serie de cuerpos celestes que sí que eran observables, como hemos visto antes, ¿verdad? La Luna, Mercurio, Venus, el Sol, que giraban, pero al mismo tiempo ellos también giraban. Entonces, lo que hacían era una trayectoria parecida como a espirales. Era como la suma de todos esos movimientos daban como espirales. Entonces, Aristóteles, él estudió muy en profundidad los escritos de Ptolomeo y fue el que rechazó ese modelo y creó un modelo completamente distinto, también centrista dentro de que hay un cuerpo central, pero que necesariamente no tiene por qué ser la Tierra. Esa es la gran diferencia con el modelo de Ptolomeo. Eso, para los que somos físicos, nos parece algo ya increíble, porque es que estamos hablando de hace 3000 años. Entonces, muy brevemente mencionaros, porque es un modelo muy complejo, que ese centro, el universo está constituido, según Aristóteles, en una serie de esferas concéntricas, por lo menos unas 58 esferas concéntricas, y la primera esfera, la central, es lo que él dio en llamar el primer motor, pero era un primer motor inmóvil. Ese primer motor inmóvil es el que comunica el movimiento a las otras esferas, pero él es inmóvil. Y ahí lo que subyace es la idea de un creador, del origen del universo, de Dios, si queréis. Y eso era muy atractivo dentro no solamente de esas ideas de Aristóteles, sino también del Islam, que tiene a Dios como el gran creador del universo. Entonces, Alvitrulli recogió de una manera muy directa esas ideas de Aristóteles. Pero dentro de ese modelo tan complejo de Aristóteles, ahí hay física. Y es que esas esferas no se mueven todas por igual. Esos movimientos de todas esas esferas concéntricas no son iguales. Ese motor, hemos dicho que transmite el movimiento, pero lo hace de manera proporcional a su distancia. Y a mí me ha venido, al estudiarlo, inmediatamente me he acordado de Kepler. Entonces, posteriormente, otros científicos ya del siglo XVII, del siglo XVIII, como Isaac Newton y Kepler, yo creo que de alguna manera retomaron unas ideas que ya habían sido lanzadas 3000 años antes. Y hay una idea muy destacable dentro de este modelo celeste de Alvitrulli, que viene del modelo de Aristóteles, que es la causalidad física. Eso sí que a mí ya me parece llevar modelos filosóficos basados un poco en parte en la astronomía observacional hacia las leyes de la física, porque para nosotros, para los físicos, ya la causalidad física sí que nos es familiar. Sabemos que dentro de los movimientos del universo, nosotros lo sabemos, hay una causalidad física. Hay una causa, hay un efecto, nos llevaría a pensar en la estadística, pero también nos podría llevar incluso a pensar en el caos. Aquí sí deciros que yo sí que he intentado ver si en algún momento, que no lo he podido hacer muy en profundidad, si en algún momento Aristóteles habla de caos, o Alvitrulli habla de caos, o Averroes habla de caos,
y no lo he podido encontrar, porque yo creo que la idea de caos se contrapone un poco con la idea del gran creador. El gran creador establece unas leyes permanentes, entonces no puede existir un caos. En cambio, nosotros hoy en día sabemos que sí puede existir un caos que está asociado efectivamente a unas leyes físicas. ¿Cómo se llegó a divulgar la ciencia en el Renacimiento musulmán? Pues también muy brevemente mencionaros las grandes bibliotecas que comenzaron en el siglo VIII desde Bagdad, lo que se dio en llamar las casas de la sabiduría, donde se recopilaban todas las obras que ya os he mencionado. Se comenzó a traducir desde el siriaco, también el persa, probablemente habría escritos hindúes, y que todo ello pasó al árabe, y del árabe pasó al latín. Y, perdón, me he ido a otro lado. Y eso fue lo que hizo que ese movimiento de la ciencia árabe, esa idea de la transmisión del conocimiento, se pudo realizar gracias a la existencia de todos esos manuscritos, de todos esos copistas, y de que efectivamente hubo un movimiento muy importante de la ciencia árabe, en particular hacia Al-Ándalus. En concreto, mencionaros que en la ciudad de Córdoba, en el siglo XII, en la época en la que vivió Averroes, había una gran biblioteca que se cree que contenía del orden de 400.000 manuscritos, y había otras bibliotecas también en Granada, en Sevilla, posteriormente en lo que fueron los reinos de taifas. Esa idea se expandió dentro de Al-Ándalus y de los reinos de taifas por toda la península ibérica, y eso es lo que hizo que creciesen todos esos conocimientos, ese número altísimo que hay de filósofos renacentistas musulmanes que conocemos muy poco. Aquí lo que veis es una recreación de cómo era la gran mezquita de Córdoba, lo que luego fue iglesia mezquita, lo que es ahora, que queda parte de la mezquita, pero que ya no es así, evidentemente. Y enfrente de esta gran mezquita estaba el Alcázar, de lo cual queda brevemente unas pocas ruinas, y en ese Alcázar, en ese conjunto arquitectónico, es donde estaba la biblioteca de la ciudad de Córdoba, a la cual tú tenía acceso no solo a Averroes, pues también al Vitrulli y toda una serie de científicos y de gente, porque sí que os quería comentar algo que es muy llamativo, y es que estas grandes bibliotecas eran completamente abiertas. Lo mismo igual os hablo de la Casa de la Sabiduría del Cairo, donde trabajaba Alacén. Eran unos lugares muy abiertos, donde podía ir todo el mundo, a nadie se le preguntaba, no se le expedía ningún carné, podía entrar todo el que quisiera, y en algunos casos se les proporcionaba papel o pergamino y tinta, pues si querían tomar notas. Entonces es una idea, la verdad, muy atractiva de cómo se transmitía el conocimiento en aquella época. Sí que querría hablaros de qué es lo que pasó con la filosofía y la obra de Averroes. Uno puede pensar que Averroes, siglo XII, pues que al morirse Averroes se moriría su obra. Completamente falso. La obra de Averroes ha llegado hasta nuestros días. Hoy en día hay estudios y enseñanzas de la filosofía de Averroes en todas las facultades de filosofía del mundo, porque yo ya os he comentado que hay dos grandes pilares del pensamiento, Aristóteles y Averroes.
Entonces, como había esa transmisión de los escritos, sí mencionaros que 37 años después del nacimiento de Averroes fue cuando se comienza la construcción de la Catedral de Notre Dame en París. Y luego, hacia 1170, un poco antes de la muerte de Averroes, en los colegios medievales universitarios de París se impartían todos los fundamentos del pensamiento de Averroes dentro de lo que era el sílabus, por ejemplo, en el Collège de París y en la escuela de la catedral. Y estas enseñanzas se mantuvieron al menos durante 25 años, al menos. Lo que ocurrió fue que en el año 1270, o sea, como 100 años después, sobrevino todo lo que fue la escuela escolástica, el escolasticismo, cuya figura primordial es Santo Tomás de Aquino, donde revisaron todas las ideas de Averroes y concluyeron que las ideas de Averroes eran herejes, que estaban totalmente en contra de la idea que tenían los escolásticos del pensamiento divino, porque Averroes, dentro de que él era musulmán del siglo XI, hizo algo muy revolucionario, y es que llegó al concepto de intelecto de forma completamente independiente a la idea de Dios. Y eso el escolasticismo no lo podía tolerar, eso era hereje. El intelecto tiene que ir unido a la idea de Dios. Y esa definición o esa idea excesivamente racional, porque Averroes era racionalista, él podía tener una mística musulmana, pero era racionalista y aplicaba una lógica a su pensamiento. Sus obras dejaron de impartirse. Aquí tenéis una figura, un dibujo, vamos, como dentro de las láminas del obispo de París impartiendo su doctrina. Sin embargo, no impidió que las ideas de Averroes se siguieran manifestando. Y varios siglos después fue el propio René Descartes el que siguió los principios de Averroes y también de Avicena en su concepción de la naturaleza, que decía que entonces se puede considerar verdadero, decía Descartes. Quizá nada más, excepto que no hay nada en el mundo que sea seguro. Es decir, todo es cuestionable. Esa sí que es la mentalidad que yo creo que nosotros, científicos dentro de Europa, hemos heredado, ¿verdad? Que es el cartesianismo. Y él lo escribió, aparte de todos sus escritos, en este libro, Meditaciones de la primera filosofía y de la existencia del alma, y os estoy hablando del año 1641. Bueno, pues yo quería ya ir un poco cerrando para concluir con una clave en la expansión de la ciencia musulmana en Europa, que fueron los traductores de Al-Ándalus y la España medieval. Os he hablado de Córdoba, pero también tenemos Toledo, y allí hubo unos traductores, un grupo de traductores fundamentales. Muy brevemente os voy a mencionar Gerardo de Cremona, que fue el posible traductor del libro de la óptica de Alhacén y que en el año 1144 se encontraba en Toledo. Fijaros que hay algún aspecto muy curioso, y es que muchos de estos traductores que estaban en Toledo no eran de la península ibérica. Gerardo de Cremona venía de Italia y Miguel Escoto, más conocido porque era inglés, Michael Scott, también estaba en Toledo y fue el que tradujo al latín la obra de Alvitrulli, la que os he mencionado, Kitab al-Hayat, y que formó parte de lo que se dio en llamar esa escuela de traductores.
y también tradujo al latín el gran comentario de Averroes y la obra de Avicena. Aquí lo que tenéis es un manuscrito de Averroes traducido al latín por un traductor hebreo. Esto es algo, verdaderamente es una máxima, es algo fundamental. Y los filólogos, cuando uno lee un poco cómo interpretan estos métodos de traducción, dan una idea muy curiosa. Y es que, imaginaros, si a Gerardo de Cremona se le atribuyen unas 70 traducciones, eso él no lo pudo hacer solo. Había mucha más gente trabajando con él. Se piensa que había mozárabes que hablaban el árabe y entendían el árabe. Entonces, lo que hacían estos mozárabes era tomar el manuscrito, os podéis imaginar allí todos con el pergamino y la pluma y la tinta, tomar el manuscrito y empezar como a cantar, a leerlo en voz alta, en árabe. Entonces, el que conocía el árabe y conocía el latín, pasaba del árabe al latín. Eso es lo que pudo hacer Gerardo de Cremona y lo que pudo hacer Michael Scott. Bien es verdad que uno tiene que entender que todos estos escritos que han llegado hasta nuestros días, incluidos los escritos de Averroes, el mismo libro de la óptica de Alhazen, hay una cierta deformación, porque al final también se daban interpretaciones muy particulares. Y sí que os pido ir un poco hacia mucho más atrás en el tiempo, irnos hacia la época de Alhazen. Aquí vemos Bagdad, la gran biblioteca, Basora, donde vivió Alhazen, luego pasó al Cairo, donde escribió el libro de la óptica, y cómo ese libro de la óptica, aquí veis una ramificación, pasó por el Reino de Sicilia hasta Italia, la Universidad de Padua, luego por la cuenca del Mediterráneo, ya llegamos al Andalus, a Toledo, y ya entra en Europa, París, y aquí hay varias ramificaciones, como puede ser Oxford, Basilea en Suiza y Centro Europa, como puede ser Polonia. Bueno, ¿cuál es la situación de estos manuscritos en España? Pues sí deciros que tenemos que estar orgullosos y son buenas noticias, porque en la Biblioteca Nacional de España, bueno, os he mencionado de los manuscritos del Escorial, pero en la Biblioteca Nacional de España hay un catálogo de manuscritos árabes y hay en concreto una traducción al árabe, una traducción de la obra de Averroes en árabe. Aquí lo veis. Este es el escrito de la Biblioteca Nacional. Esta es la obra del gran comentario de Averroes a la metafísica de Aristóteles. Está escrito en árabe, pero está escrito por alguien que vivió en el siglo XIII, ¿de acuerdo? El original de Averroes no se sabe muy bien qué fue de él, pero sí que han llegado sus copias. Hay algo muy curioso, es por lo que también me gustaría hablar de ello, en ese escrito, y es que hay notas marginales. Y esas notas marginales están en latín, en árabe y en hebreo. Es decir, que hubo personas interesadas en esos escritos que leían árabe, pero que no eran árabes, probablemente eran hebreos o probablemente eran extranjeros que sabían latín y escribían esos comentarios en las márgenes del manuscrito. Hay algunas, ya os he comentado, en latín, en árabe, en latín y en árabe con caracteres hebreos y otras en romance, pero con caracteres árabes, que nos lleva un poco a la idea de lo que os he comentado de los mozárabes, que también formaban parte de esas escuelas de traductores. Aquí lo he ampliado un poco, el traductor que dice comentario de los libros de Aristóteles por Averroes. Bueno, aquí da el nombre en
en árabe Abu Ali Ahmed ibn Mohamed ibn Rushd, cordobés, conocido con el nombre de Averroes, de buena letra, con algunas notillas en latín al margen. Y luego dice que se acabó de imprimir, no dice dónde, en el año 1159, que fue cuando el manuscrito original de Averroes se preparó. Pues bueno, yo quería ya cerrar y llegar a una conclusión final. ¿Qué hemos aprendido? Pues que hay muchas más culturas de las que nosotros en un principio pensamos que pueden existir. Podemos tener una idea muy anglosajona, por cierto, de que hay una Europa medieval que tiene aportaciones de germanos y eslavos, pero esa no es la única Europa medieval. Hay una Europa medieval que dialoga con otras culturas, como las culturas de las comunidades judías e islámicas y hebreas instaladas en la península ibérica. Es decir, que nosotros tenemos ese legado. Y yo creo que dentro de nuestras posibilidades es muy importante saber dónde estamos, cómo fueron estos científicos y filósofos anteriores a nosotros, porque es un símbolo de la comunicación multicultural que pienso que no debe de perderse. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Ha estado muy interesante y muy amena. Y la verdad es que hemos tenido mucha suerte en las últimas palabras de estar en esta zona del mundo en el que estamos entre esas dos culturas, tanto en Occidente, pero tenemos tan cercanos a los árabes y hemos podido aprovechar y hemos tenido esos árabes durante tantos siglos aquí que nos han dado tanta cultura. No sé si tenéis alguna pregunta que la tenga, que puede simplemente poner su micrófono y hablar, o si queréis poner alguna pregunta en el chat, como veáis. Bueno, no sé si a lo mejor os ha parecido un poco ajeno al mundo en el que nos movemos, pero bueno, igual alguien... Vamos a ver, esto es totalmente abierto, es historia y está relacionado con la física. A lo mejor no estamos pensando en instrumentos ópticos concretos, pero sí que en el fondo es el avance científico. Sergio creo que tiene una pregunta. Hola, María Luisa. Hola. Muchas gracias por tu charla, que ha sido muy interesante por esas conexiones que has hecho entre filosofía de la ciencia y pensamiento histórico. Yo hay una cosa que siempre me he preguntado, a ver qué piensas tú, en relación a toda la escuela de Toledo, de traductores, y claro, en cierto sentido se puede entender como que era un nodo de propagación de conocimiento, ¿no? Pero de conocimiento de otros, ¿no? Entonces yo estoy seguro que en algún momento dado los que estaban ahí quisieran dar un paso más adelante, o sea, no solo transferir conocimiento, traducirlo, comunicarlo, sino tratar de crear conocimiento nuevo. Eso no parece que prosperó mucho. ¿Por qué crees que ocurrió eso? Bueno, yo creo que bueno, gracias, Sergio, es totalmente cierto lo que dices. Yo hasta donde yo he podido intentar leer, hay muy buenos filólogos aquí en España, pero muy buenos. Entonces, bueno, no hablan como tal de escuela, es decir, que no hay un edificio, sino que es que se agrupaban todos allí. Y lo asocian al Camino de Santiago. A mí esa idea es que me parece fascinante, porque sí que es cierto, es como si hubiese un movimiento de entrada
sobre todo eran clérigos, monjes que entraban por Francia o por el paso de Roncesvalles y hacían el Camino de Santiago, y en el Camino de Santiago probablemente se conocían unos a otros y se hablaba de que en Toledo había allí una comunidad, y así fue probablemente como llegó Michael Scott a Toledo o Gerardo de Cremona, porque Michael Scott estaba en Sicilia. Entonces, es que es una idea muy curiosa, porque estas personas se movían, no se quedaban, nacían en un sitio y se quedaban allí. Entonces, sí que es verdad que hubo un tiempo de florecimiento muy importante, donde hubo un número importantísimo de documentos que pasaron al latín, y que sí que es cierto que llegaron a París, que yo os pueda decir, a París, bueno, lo que os he puesto del libro de la óptica, a Padua, a París, a Oxford, y luego también por Vitelio, ¿no? a Polonia. Pero es que hay que pensar algo que es un poco la desgracia, y son los avatares de la península ibérica, porque es que aquí no paraba de haber guerras. Entonces, todos decimos, qué bien Toledo, qué gran comunidad, donde vivían esas tres comunidades juntas, igual que en Córdoba, igual que en Aragón, en muchas ciudades de Aragón, de Castilla, bueno, es que de Murcia, es que era una cosa impresionante. Pero, bueno, pues luego vinieron las luchas cristianas contra los moros, y bueno, luego todo aquello, pues empezó a irse completamente al traste. Y lo que es llamativo es que algunos de estos manuscritos se hayan podido conservar, porque si la gran mezquita de Córdoba se destruyó y sobre ella se construyó la iglesia catedral, es que alguien se acuerda uno un poco de lo que pasó en el Museo del Prado en la Guerra Civil, que no se perdió ni un solo cuadro. Pues aquí se ve que es un poco nuestra herencia, que no querían que se perdiesen esos conocimientos. Y probablemente muchos de esos manuscritos nos podemos acordar de Umberto Eco, ¿no? Del libro, ¿cómo se llamaba? El libro este que escribió Umberto Eco sobre el libro de la sonrisa de Aristóteles, que estaba en aquel monasterio en griego, y que era un libro totalmente prohibido. Entonces, no lo sabemos. Yo creo que esas comunidades que se daban en los monasterios sí que guardaron muchísimos escritos, pero no estaba permitido hablar de ellos. Pues si ya Santo Tomás de Aquino dijo que lo que pensaba Averroes era una herejía, es que ya nos vamos directamente a la Inquisición. Entonces es muy difícil, no va todo como por bloques, y es hoy en día cuando lo estamos reunificando un poco, pienso, no sé, quizá el mundo árabe sí también lo está haciendo, aunque, bueno, a veces se quedan un poco aparte y que no entiendo por qué. Pero sí, tienes toda la razón. Muy bien, María Luisa. También tenemos una pregunta de María Dolores Ferre. A ver. Tienes que activar el micro, María Dolores. ¿Ahora? No se te oye. Quizás algo está pasando. A ver. Si no la pones en el chat, la pregunta. Dice que lo tiene activado. Sí, pero no se te oye, o por lo menos yo al menos no te oigo. Si ahora lo tienes apagado y ahora otra vez encendido. Si quieres, plantea la pregunta por el chat. O de alguna manera comunicarte. Sí, parece que está escribiendo.
Ah, vale, viene el campo de filología Bueno, hebrea. pues es genial que de verdad, bueno, Mm, me encanta conocerte y es que esa parte de la filología hebrea mm, me parece que hay muchas cosas todavía de las que hablar, mm, porque es que, es que eran coetáneos y estaban trabajando allí codo con codo y bueno, yo no sé, es que desgraciadamente luego por estos avatares históricos también los hebreos parece que se desgajaron un poco y, y se quedaron allí, no lo sé, eso lo sabes tú mejor, pero a mí me ha costado muchísimo trabajo encontrar como una imbricación entre todos esos traductores y documentación que había en árabe, aunque había traductores hebreos que hablaban y leían árabe. Pero es cierto que no lo sé, no sé muy bien por qué ha ocurrido así. Pero yo no soy filóloga, pero sí este filólogo, este filósofo francés que es un especialista de Averroes, que se llama Jean-Baptiste Brenet, no sé si has oído hablar de él, María Dolores. Él sí que habla de cómo ese bloque de la ciencia hebrea o de la contribución hebrea a la transmisión del conocimiento se ha quedado un poco embolsada. Eso dice al menos él. Y no lo sé, no lo entiendo, no sé muy bien por qué. Desde luego en la península ibérica, claro, si es que si los echamos, pues difícilmente podían trabajar aquí. Quedaron unos pocos y luego todos convertidos, todos marranos, y ya ninguno podía hablar en hebreo. Entonces es dificilísimo que aquí quedase algo. bueno, está María Dolores que quiere hacer comentarios, pero no puede. Bueno, le he dado un número de teléfono si quiere llamar y pongo aquí el auricular. Si no, yo tengo una pregunta que me da la atención porque sabemos que siempre el avance de la ciencia lo ha dado el método científico. Y no sé hasta qué punto Averroes utilizaba ese método, porque da la sensación de que, bueno, Alhazen seguro que lo hacía, pero yo sé que, por ejemplo, su maestro, Tafail, era como más intuitivo, utilizaba mucho la intuición para saber las cosas, pero a veces la intuición falla, por supuesto, y no sé, y hay que basarse en datos, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto utilizaban Averroes el método científico? ¿Tú sabes? Sí, yo creo que lo usaba a ultranza. Y esa, bueno, cuando he hablado de su biografía se me ha olvidado deciros que, bueno, él se tuvo que exiliar, porque luego empezó a ver toda la parte de la ortodoxia de los imanes musulmanes que le tacharon de hereje a Averroes. Porque, claro, hay algo dificilísimo de admitir. Si tú crees que hay un único origen del universo que es de origen divino y es Dios, el gran creador de todo, incluidos nosotros, ¿tú cómo puedes poner el intelecto aparte, que es lo que hizo Averroes? Es que es imposible, eso la ortodoxia no lo admitió y por eso le declararon hereje y él se tuvo que marchar a Marrakech, o sea que él la vida no la tuvo fácil. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la manera en la que él interpretó a Aristóteles demuestra que estaba utilizando el método científico, lo que nosotros ahora conocemos el método científico que parece que nos viene de Descartes, pero es que Descartes lo tomó de Averroes y de Avicena. Avicena también aplicaba el método científico, pero bueno, Avicena era médico, bueno, Averroes también hizo algo de medicina, aunque él era sobre todo jurista. Entonces, esa es lo que es un poco la grandeza del pensamiento, que tú puedes llegar a ser una persona muy religiosa y eso no está en contradicción con que tú apliques absolutamente la racionalidad.
Averroes tenía una mente absolutamente racional. Entonces es imposible que eso no se reflejase cuando desmenuzó totalmente sobre todo el libro mayor de la metafísica de Aristóteles. Y si es cierto, es que yo creo que el método científico existe desde mucho antes, incluso existe desde la época de los hindúes, cuando hacían las observaciones astronómicas en este círculo indio que os he mencionado, estaban aplicando el método científico. Yo creo que es que el método científico es consustancial con nuestra mente, con nuestra forma de pensar. Vale, un momento. Voy a poner los comentarios de María Dolores, a ver si puedo ponerlo aquí a ver, ¿puedes hablar? Sí, sí, sí. Podemos escucharla, vale. María Dolores. Sí, bueno, lo primero, mi nombre es Lola, nadie me llama María Dolores. Soy, como he dicho, de Filología Hebrea. Estoy aquí por Luis Jiménez del Barco, compañero y amigo que me habló de esta conferencia. Me ha gustado mucho, para mí es muy habitual hablar de estos temas porque es a lo que me dedico. Trabajo en transmisión de la ciencia a través de traducciones. Lo que ha comentado María Luisa me ha resultado muy familiar y lo que me resulta extraordinario y me encanta es que el auditorio sea físico, que no encontráis mucho con estos temas que, como digo, para mí son habituales. Es una pena esta cuestión del micrófono porque hay muchas cosas que quería comentar y que ahora voy a reducir. Sobre lo que Esteban creo que se llamaba, o no Esteban, alguien preguntó sobre que no había tenido trascendencia el esfuerzo de traducirlo. Yo diría que tuvo muchísima trascendencia esa transmisión al mundo europeo. Y solo voy a contaros que, por ejemplo, el libro de medicina más importante de Averroes se conservó en unos 40 manuscritos en hebreo, más de 50 en latín y solo 5 en árabe. Lo que significa Averroes tuvo una gran transmisión hacia Europa, pero muy poquito entre los árabes. Los árabes abandonaron la filosofía y se dedicaron, digamos, a la mística. Y ahora, hablando de la trascendencia, pues pensemos cuál es la evolución en el ámbito científico de esa Europa que sí recibió a Averroes frente a la del mundo árabe que realmente lo rechazó, porque no leyó su obra y no la transmitió. Entonces, la importancia de Averroes, pero sobre todo de que Averroes pasara al mundo latino, es fundamental. Si no se hubieran producido esas traducciones, Averroes estaría olvidado, pero también posiblemente lo que luego fue la revolución científica habría llegado de otra manera. No sé si se habría producido de una forma u otra, pero habría llegado. En fin, como una anécdota que puede resultar interesante, María Luisa con muchas aciertos dijo que Averroes no está olvidado, que se estudia en todas las cátedras de historia de la filosofía. Y yo quería deciros que incluso a un nivel político Averroes es una figura muy viva, porque justamente esa independencia del pensamiento racional respecto a la religión es algo que muchos partidos políticos del mundo árabe que no son ortodoxos reivindican. Lo reivindican como nuestro propio pasado. Esto no nos viene de las democracias occidentales, en nuestro pasado hay alguien que reivindicó esa independencia. No voy a hablaros ya de la transmisión del pensamiento a través del hebreo. De la ciencia tuvo un papel fundamental, pero en estas condiciones de por teléfono tampoco es cuestión de enrollarme. Me ha encantado, María Luisa, la conferencia y me ha encantado que sea en este ámbito. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias. Vale, María Luisa, también tenemos una última mano levantada. María Luisa, no sé si quieres hacer algún comentario a lo que... No, estaba dándole las gracias a Lola. Ah, vale. Vamos a decir que tiene toda la... Bueno, ella es especialista en esa parte de la transmisión de las traducciones de las obras en hebreo y sí que es cierto que podemos ser optimistas porque es cierto lo que ha dicho. Hay
muchos coloquios ahora en torno, bueno, muchos, porque ha habido una especie de aniversario, como 800 años o bueno, algo ha habido. Y entonces sí que es cierto que se han hecho una serie de conferencias y de mítines y de coloquios donde han estado conjuntamente filólogos que son árabes, que son judíos, que son hebreos y que están en Europa, que son occidentales. Entonces, sí que es cierto que está teniendo muchísima influencia para abordar un poco esa especie de ruptura que hay entre el mundo árabe y el mundo occidental, que realmente es que no tiene ningún sentido. Yo en eso soy muy ingenua. Ya es que no tiene ningún sentido que exista esa ruptura, porque es que es de donde venimos. Entonces, bueno, venimos de Grecia y del este y luego estamos todos aquí, entonces no tiene ningún sentido que haya esa ruptura. En esa parte hay que ser optimista. Muy bien. Muchas gracias, María Luisa. No sé si hay alguna última pregunta. Creo que alguien había levantado la mano, pero no sé si después la ha retirado. Bueno, ha habido muchas felicitaciones por parte de gente que se ha tenido que salir, como Marifí, María Viñas también, Francisco Sañudo. Muchas te han felicitado, María Luisa, y también lo hago yo, por supuesto, por esa ponencia estupenda y la contribución a que conozcamos un poquito más la historia de la física y de la óptica. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, yo espero que dentro posiblemente el mes que viene tenemos planeado también alguna otra, es el primer lunes en principio de cada mes, tendremos otra sala que os mandaremos la información correspondiente por correo electrónico. Y gracias a la asistencia de todo el mundo y bueno, esperemos vernos dentro de un mes.